Hola, ¿qué tal? Soy Jesús Canales y en esta ocasión nos vamos a seguir sumergiendo en el fascinante mundo de la tecnología Docker. ¿Ok? En esta ocasión vamos a trabajar una vez más con nuestra interfaz de Docker Desktop. Verificamos que los servicios estén activos y funcionales. ¿Ok? Por otro lado, también utilizaremos nuestro PowerShell de Windows para ejecutar los comandos necesarios y así gestionar los elementos de Docker. ¿Ok? Vamos a empezar en esta ocasión describiendo algunos elementos de Docker. El primer elemento a describir son las imágenes. ¿Ok? Las imágenes eh, propiamente son un archivo bastante ligero, bastante portátil, que contiene todo lo necesario para poder ejecutar una aplicación, partiendo desde el código de aplicación, siguiendo por las librerías o bibliotecas, así como también las configuraciones necesarias. Quizás podemos hacer aquí una analogía a una imagen como una receta que identifica o que especifica los ingredientes y los pasos para cocinar un plato de comida. ¿Ok? Otro concepto importante que debemos recordar y saber es el de contenedores. Los contenedores vienen a ser la instancia ejecutada a partir de una receta. Este contenedor pues va a tener sus propios recursos, ¿ok? Dentro del entorno anfitrión o el entorno de ejecución. Para esto también es importante, ¿ok? Recordar o hacer la analogía, ¿no? Si la imagen es la receta con los ingredientes y los pasos para preparar un plato de comida, el contenedor viene a ser el plato de comida preparado a partir de una receta. ¿Ok? Muy bien. A esto surge también otro término clave en la tecnología de Docker. Este término clave o esta tecnología es llamada Docker Hub. Docker Hub es el repositorio en nube de las imágenes de Docker. Ya habíamos hablado qué son las imágenes. En este repositorio en nube vamos a tener imágenes de diversas aplicaciones. Incluso podremos preparar nuestras propias imágenes a partir de archivos Dockerfile. Hablaremos en un siguiente video de qué es Dockerfile y cómo se construye una receta. Pero bien, Docker Hub tiene una capa gratuita y tiene una capa pagada, con las diferencias y ventajas respectivas para cada capa. También va a tener repositorios privados y también va a tener repositorios públicos. ¿Ok? En ese sentido, pues nosotros, el día de hoy, vamos a utilizar una imagen, ¿no? Que es la imagen de Microsoft SQL Server. ¿Ok? Esta imagen, que es propia de la compañía Microsoft, vamos a trabajarla a partir de los parámetros. En esta imagen nosotros podemos obtener SQL Server 2022 con las últimas features o actualizaciones o la versión más estable de SQL Server en la 2022. También tendremos la versión 2019 con sus últimas actualizaciones y o la versión 2017. Por otro lado, líneas más abajo, también tendremos cómo poder ejecutar de manera personalizada esa imagen, ¿ok? Donde nosotros vamos a especificar desde la aceptación de términos, vamos a especificar nuestra contraseña, vamos a especificar nuestros puertos de conexión o comunicación, así como también vamos a poder especificar
la versión de SQL Server y sobre qué sistema operativo lo vamos a desplegar. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer en esta ocasión es, a partir de esta imagen, vamos a generar nuestro contenedor. Y luego, a través de una herramienta de gestión de base de datos, nos vamos a conectar a la base de datos SQL Server 2019 Developer Edition que ha sido desplegada en nuestro contenedor. Así que vamos a ello. Para este caso, vamos a utilizar, Docker Desktop y vamos a utilizar nuestro PowerShell. Aquí vamos a tener que utilizar algunas sentencias. Yo, por ejemplo, acá voy a compartir, ¿ok? Las sentencias necesarias para poder implementar el contenedor. Para esto es necesario que a través de mi interfaz de Docker Desktop esté logueado, ¿no?, a mi usuario de Docker Hub. Así es necesario que crees un usuario en Docker Hub. Recuerda que hay una capa gratuita, ¿ok? En ese sentido, pues desde mi PowerShell de Windows, voy a ejecutar el siguiente comando. Docker container run, porque vamos a ejecutar un contenedor. Aquí hay el parámetro E que especifica la aceptación de los términos de instalación. Vamos a asignar una contraseña para el ejemplo MyPassword 2023 para el usuario SA o el usuario Super Administrator, ¿ok? Vamos a determinar la edición de SQL Server, en este caso la edición Developer. Estamos especificando también los puertos de conexión. El puerto anfitrión desde el entorno de ejecución será el 14033 y el puerto del contenedor que se va a comunicar con el entorno anfitrión será el puerto 1433. Además, SQL Server se ejecutará en segundo plano y vamos a aprovechar esa imagen, ¿no?, que hemos comentado hace un momento en la versión 2019 con las últimas actualizaciones. Antes de ello, verificamos que no tenemos implementada o descargada ninguna imagen. Verificamos que no hay ningún contenedor desplegado. Muy bien, vamos a nuestro Windows PowerShell y pulsamos Enter para ejecutar esta línea de comandos. ¿Ok? Aquí ha empezado a descargar la imagen. Como verán, hay archivos súper ligeros, desde 29 megas hasta archivos un poquito grandes, como el de 413.2 megabytes. ¿Ok? Vamos a esperar unos breves momentos mientras que sucede este proceso de descarga. Muy bien, ya ha avanzado el proceso de descarga de la imagen. Ahora se está desempaquetando y se está ejecutando el proceso de implementación de la imagen, así como también del contenedor. ¿Ok? Esto va a tomar unos minutos probablemente y mucho va a depender de la velocidad de tu internet. ¿Ok? Pues bien, mientras que está terminando de desempaquetarse, ¿no?, la imagen y está terminando de correr el contenedor, ¿ok? Es importante saber también que esto se va a reflejar a través de nuestra interfaz de Docker Desktop, ¿ok? Vamos a hacer clic, por ejemplo, aquí en nuestro elemento image y vemos que en el elemento image ya se visualiza la imagen de SQL Server. Es más, ¿no?, tiene el tag 2019 Latest Test, que es la última versión. Vemos que la imagen está en uso. Así también vemos que la imagen tiene un peso aproximado de casi 1,5 GB. Por otro lado,
Si nos vamos a la sección contenedores, vemos que también se ha desplegado el contenedor. Y este contenedor está basado en la imagen previamente descrita. El contenedor se encuentra en ejecución en segundo plano. Por eso es que podemos todavía seguir escribiendo sentencias a través de nuestro PowerShell. Vemos que también está aquí referenciado el porcentaje de CPU del contenedor. Aquí también podemos ver los puertos de comunicación entre el entorno de ejecución y el contenedor propiamente dicho. ¿Ok? Pues bien, ahora vamos a verificar que no solamente se haya desplegado el contenedor, vamos a intentar conectarnos desde nuestra IDE de gestión de base de datos. En esta ocasión, pues lo vamos a hacer a través de nuestro SQL Server Management Studio. Vamos a modificar aquí los datos de conexión. En este caso, el servidor ya no es un servidor local, sino que voy a utilizar SQL Server desde localhost, que es mi servidor anfitrión, pero conectado a través desde el puerto 14033. El tipo de autenticación es SQL Server Authentication, el usuario superadministradores SA y la contraseña de ejemplo que puse en el proceso de instalación, lo colocamos acá y hacemos clic en Connect. ¿Ok? Como vemos, ya hemos conectado nuestra IDE Management Studio con nuestro motor de base de datos SQL Server 2019 edición Developer. Y eso lo podemos verificar porque aquí el icono va a ser el icono de la base de datos acompañado de un pequeño pingüinito. ¿Y esto por qué? Vamos a ver lo siguiente. Voy a ejecutar una hoja de consulta para poner una línea o hacer una consulta al motor y voy a escribir por acá select version punto y coma y voy a ejecutarlo. Vamos a ver lo siguiente. Dentro del proceso de ejecución, visualizamos que hemos implementado SQL Server 2019, ¿ok? La fecha, ¿ok? De la última actualización de este motor de base de datos, pero quiero que observemos algo interesante. Dice que hemos instalado la versión Developer Edition de 64 bits. Así también menciona que este motor de base de datos ha sido desplegado sobre un entorno Ubuntu en la versión 20.04.6. Quiere decir que estamos conectados a nuestro motor SQL Server desde el contenedor. Ahora es importante también tener presente que todo lo que vayamos a trabajar en el motor se va a guardar dentro del contenedor. ¿Ok? Muy bien. Hemos logrado nuestro cometido. Hemos implementado el motor. Hemos ejecutado incluso nuestra IDE de gestión de base de datos. Nos hemos conectado desde nuestra IDE hacia el motor. ¿Ok? Pero bueno, vamos a cerrar esto. ¿Ok? No voy a guardar los cambios. Voy a desconectarme del motor. Y ahora vamos a ir a nuestro Docker Desktop y a nuestro terminal. Como vemos, el contenedor se encuentra en ejecución. Vamos al terminal o al PowerShell, escribimos clear para limpiar pantalla. Es conveniente cuando uno termina de utilizar el motor, es conveniente no solamente desconectarse de la base de datos, sino también parar los servicios en el contenedor para optimizar los recursos de nuestro computador. Para ello, utilizamos Docker Container LS primero para verificar que el contenedor
esté en uso o en ejecución. Luego, para parar al contenedor, Docker Container Stop y el ID del contenedor. Pero sabemos que podemos hacer referencia a él con los 3 primeros caracteres de su ID. En este caso, 177. Si nosotros pulsamos Enter, vemos que también en el Docker Desktop sale que en el status está terminado. Por tanto, ya podríamos eliminar nuestro contenedor. Docker Container RM y ponemos los 3 primeros caracteres. 177. Pulsamos Enter y bueno, ya hemos eliminado nuestro contenedor. Si queremos verificar si todavía está nuestra imagen, Docker Image ls, vemos que la imagen todavía se encuentra. Vamos a Docker Desktop, vemos que está la imagen implementada, pero no está en uso. Por tanto, también ya podríamos eliminarlo. Para ello utilizamos Docker Image, ok, RM, los 3 primeros caracteres del ID, en este caso 284. Pulsamos Enter y también hemos eliminado la imagen. Hacemos un clear y limpiamos nuestro terminal. En esta ocasión hemos implementado el motor de la base de datos a través de Docker, nos hemos conectado a la base de datos, hemos hecho una consulta a la base de datos y luego hemos parado los servicios del contenedor, hemos eliminado el contenedor, hemos verificado que la imagen ya no esté en uso y luego hemos eliminado la imagen. De esta manera es como deberíamos trabajar nuestro contenedor de base de datos con SQL Server. ¿Ok? Muy bien, eso es todo por esta ocasión. Muchísimas gracias por su atención. En posteriores videos seguiremos profundizando más el conocimiento de esta tecnología. Muchísimas gracias.